Hola amigos, espero que estén bien. En este video se va a explicar todo lo relacionado con la válvula de simultaneidad END y la válvula selectora OR. Acá se muestra su simbología, su configuración interna y su apariencia externa o física. Entonces voy a empezar explicando sobre la válvula de simultaneidad. Existen tres casos posibles para manipular esta válvula. Primer caso, si el aire comprimido ingresa por el orificio izquierdo de la válvula, el dispositivo interno en forma de H se mueve hacia el lado derecho y bloquea la entrada de aire de ese orificio. Por lo tanto, el orificio 2 no tendrá salida de aire comprimido. En el segundo caso, si el aire comprimido ingresa por el orificio derecho de la válvula, el dispositivo interno en forma de H se mueve hacia el lado izquierdo y bloquea la entrada de ese orificio. Por ende, el orificio 2 tampoco tendrá salida de aire comprimido. En el tercer caso, si el aire comprimido ingresa por el orificio izquierdo y derecho de la válvula al mismo tiempo, el dispositivo interno en forma de H se centra y deja circular el flujo de aire comprimido hasta el orificio 2. Entonces, este sería el caso por el que la válvula se le llama de simultaneidad o END. Veamos un pequeño ejemplo aplicativo. Este ejemplo se trata de tapado de envases. El ejemplo nos dice: se tiene una máquina neumática que nos permite realizar el tapado de envases a presión, el cual funciona de la siguiente manera. Al presionar el pulsador S1 y el pulsador S2 al mismo tiempo, esto se hace con el fin de que el operario tenga ocupado las dos manos para evitar accidentes. El vástago del cilindro, de doble efecto A, sale y presiona la tapa del envase. Si se deja de presionar algún pulsador o los dos pulsadores, el vástago del cilindro A debe retraerse. Realizar el circuito neumático correspondiente. Podemos apreciar el proceso descrito en esta pequeña figura. Como siguiente paso, se debe listar los elementos a usar en el circuito neumático. Se va a usar un cilindro de doble efecto. Este cilindro puede trabajar con una válvula 4.2 con accionamiento neumático y retorno por muelle. En el ejemplo nos mencionan del pulsador S1 y S2. Estos pulsadores son dos válvulas 3.2 normalmente cerradas con accionamiento manual. En el ejemplo nos dice que los pulsadores tienen que ser presionados al mismo tiempo, entonces se va a usar una válvula de simultaneidad END. En todo circuito neumático siempre se usa una fuente de aire comprimido y una unidad de mantenimiento. Este sería el circuito neumático. Como podemos apreciar, la válvula 4.2 siempre es conectada directamente al cilindro de doble efecto. El funcionamiento de este circuito neumático es simple. Al ingresar aire comprimido por el lado izquierdo de la válvula 4.2, este hace que cambie de estado y deje pasar el aire comprimido desde su orificio 1 hasta el orificio 4, y así hasta llegar a la cámara izquierda del cilindro, haciendo así que el vástago del cilindro salga. Pero los elementos que proporcionan la señal para que conmute la válvula 4.2 son las dos válvulas con pulsador, que al ser accionadas permiten pasar el flujo de aire comprimido a la válvula lógica de simultaneidad. Si se deja de presionar uno de los pulsadores o los dos pulsadores, entonces la válvula 4.2 regresa a su estado inicial a causa del resorte o muelle que tiene en su interior y el vástago del cilindro se retrae. Hay que recordar lo siguiente. Estas tres válvulas son válvulas de señal o de mando que pueden trabajar a una presión menor a comparación de la presión que le llega al cilindro. El flujo de aire que distribuyen solo es el necesario para poder accionar la válvula 4.2. Por otro lado, la válvula 4.2 es una válvula de potencia que permite distribuir el aire comprimido directamente desde el compresor hasta llegar al actuador, que para este caso es un cilindro de doble efecto. Para entender mejor este circuito lo vamos a ver en el simulador FluidSim. Este circuito neumático también se puede realizar de esta otra forma, ya que la válvula de simultaneidad puede ser reemplazada por una conexión en serie tal como se muestra. Acá se muestran los dos circuitos neumáticos en el simulador FluidSim. Los elementos se pueden agregar desde la parte izquierda tal como se muestra. En el simulador no se puede mantener presionado las dos válvulas al mismo tiempo. Entonces lo que se debe hacer es que una de ellas sea con enclavamiento. Entonces ahora sí,
iniciamos la simulación. Si presionamos el pulsador izquierdo, el vástago del cilindro no sale. Igual ocurre si solo presionamos el lado derecho. Pero si dejamos activada esta válvula y presionamos la otra válvula, como vemos, el vástago del cilindro sale. Y si dejamos de presionar alguna de las válvulas, el vástago se retrae. Igual ocurre con el circuito neumático de la derecha. El vástago del cilindro sale solo si es que las dos válvulas con pulsador están activadas. Las válvulas de simultaneidad también se pueden conectar en cascada como se muestra. Para este caso, solo tendremos salida de flujo de aire comprimido en el último orificio 2, si es que en todos los demás orificios 1 de las válvulas les llega aire comprimido. Ahora voy a explicar sobre la válvula selectora. Esta válvula presenta dos casos posibles de funcionamiento. En el primer caso, si el aire comprimido ingresa por el orificio izquierdo de la válvula, el dispositivo interno en forma de esfera se mueve hacia el lado derecho y permite pasar el flujo de aire comprimido al orificio 2. En el segundo caso, si el aire comprimido ingresa por el orificio derecho de la válvula, el dispositivo interno en forma de esfera se mueve hacia el lado izquierdo y también permite pasar el flujo de aire comprimido al orificio 2. Entonces, esta válvula tendrá una salida activa si es que por cualquiera de sus entradas ingresa aire comprimido. Pero, ¿qué pasaría si ingresa flujo de aire comprimido por los dos orificios a la vez? Pues cuando sucede eso, en teoría y siguiendo la lógica OR, la salida 2 tendría flujo de aire comprimido, pero no se recomienda esta válvula para tal uso, ya que la esfera interna podría tapar el orificio 2, aunque en el simulador este caso sí funcione. Ahora veamos un ejemplo aplicativo donde se use esta válvula. El ejemplo se trata de mando desde dos posiciones diferentes, y nos dice: diseñar el circuito neumático necesario para controlar el avance del vástago del cilindro de simple efecto desde dos posiciones diferentes. Como siguiente paso es listar los elementos que se van a usar en el circuito neumático. Vamos a usar un cilindro de simple efecto. Como los mandos son desde dos posiciones, entonces se van a usar dos válvulas 3-2 normalmente cerradas con accionamiento manual. También se va a usar una válvula selectora OR. En todo circuito neumático se usa una fuente de aire comprimido y una unidad de mantenimiento. Este sería el circuito neumático. Como se puede apreciar, la válvula selectora va conectada directamente al cilindro de simple efecto. El funcionamiento de este circuito neumático es simple. El vástago del cilindro sale si es que se presiona el pulsador S1 o el pulsador S2. Y el vástago se retrae si es que se deja de presionar estos dos pulsadores. Si por algún caso los dos pulsadores son presionados, en el simulador hará que el vástago del cilindro salga, pero la válvula selectora no está hecha para tal fin, ya que para ese caso se puede usar las válvulas de simultaneidad. Este circuito neumático también se puede realizar de esta otra forma, donde la válvula selectora es reemplazada por una válvula de 3 vías y 3 posiciones con accionamientos neumáticos y por muelle. Pero este tipo de válvulas es muy poco probable que exista en el mercado, así que mejor se recomienda usar la válvula selectora, que es más común. Ahora veamos estos casos en el simulador FluidSim. Acá se muestran los dos circuitos neumáticos. Iniciamos la simulación, presionamos la válvula con pulsador S1, como vemos el vástago del cilindro sale, y si soltamos se retrae. Igual sucede con la válvula con pulsador S2. El circuito de la derecha cumple con la misma función, pero como ya había dicho antes, la válvula 3-3 no es de uso común. Las válvulas selectoras también se pueden conectar en cascada como se muestra. Para estos casos, tendremos salida de flujo de aire comprimido en el último orificio 2 si es que por alguno de sus orificios 1 ingresa aire comprimido. Esta configuración de válvulas es usado cuando se desea mandos desde varias posiciones diferentes o cuando se cumple alguna u otra condición requerida en un circuito neumático para accionar una válvula. Esto sería todo por este video. Si deseas saber más de neumática, puedes ingresar al canal donde encontrarás diversos temas aplicados a la automatización industrial.